Buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 de la materia Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Vamos a realizar la revisión del artículo Manejo Inicial de las Arritmias Cardíacas publicado en la revista de Medicina Familiar Australiana en el año 2008 en su volumen 37. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes María Alejandra Albarracín, Geraldine Beltrán Maldonado, Felipe Brujes Holguín, Geraldine Camargo Garzón, Steven Orlando Cruz Martínez, Juan Esteban Culmajara, Laura Sofía Devia Duarte, quien les habla, Diego Flores. Bueno, hablando un poco de la historia, la arritmia cardíaca es un diagnóstico diferencial importante en cualquier paciente con palpitaciones, síncope o pues algún dolor torácico. Son síntomas sensibles pero no particularmente específicos de las arritmias y casi siempre suelen ser de algún origen benigno. Una asociación con síncope o mareos pues, es bastante preocupante. Los síntomas predecidos por cambios posturales o micción sugieren una hipotensión ortostática o un síncope miccional. Pues uno de los síntomas pues la estenosis aórtica o alguna taquicardia supraventricular, pero más adelante se hablará de ello. Las características de alto riesgo incluyen enfermedad cardiovascular, en particular insuficiencia cardíaca y antecedentes de arritmia ventricular. Para el examen nosotros vamos a tener en cuenta los signos vitales, la estabilidad hemodinámica del paciente y también adicional a eso vamos a tener en cuenta las enfermedades cardíacas que son estructurales, como por ejemplo un prolapso mitral, una estenosis aórtica, un soplo mesosistólico o también una miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Para el manejo inicial de los pacientes conscientes con arritmias cardiovasculares, entonces todos estos pacientes deben tener un monitoreo continuo cardíaco, del ritmo cardíaco, deben tener un acceso de gran calibre intravenoso, vía periférica y oxígeno si lo llegan a requerir. En la tabla que les voy a mostrar a continuación se encuentran todos los medicamentos más utilizados para las arritmias en fase aguda. Entonces, en donde encontramos el atenolol, el metoprolol, el diltiazem, el verapamilo, la digoxina, la flecainida, el sotalol, la miodarona y la procainamida. Aquí les dejé las dosis iniciales vía oral y las dosis que se van a utilizar cuando necesitan un control de la frecuencia de manera urgente o cuando está indicada la terapia intravenosa. Y en cuanto a los hallazgos de electrocardiograma, queremos mostrarles los siguientes hallazgos que son los precursores de las taquiarritmias. Tenemos el intervalo PR corto, que es menor a 120 milisegundos, más un trazado ascendente del complejo QRS. En la onda delta se asocia a una taquicardia supraventricular por un síndrome de Wolff-Parkinson-White. En cuanto al manejo, buscamos que sea con antiarrítmicos más ablación por radiofrecuencia electrofisiológica de vía accesoria. Entonces, este intervalo tiene una triada en su electrocardiograma, donde debe ser clara que diga PR menor a 120 milisegundos, una onda delta y un QRS ensanchado. En cuanto a síndrome prolongada, esta tiene que ser mayor a 500 milisegundos. Esta puede ser congénita adquirida y puede estar asociada a la muerte súbita. El síndrome de corte prolongado puede estar asociado a la muerte súbita por fibrilación ventricular o por torsiones de Points. Nuestro plan es empezar beta-bloqueantes, normalizar la carga de electrolitos, evitar medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Corto, este es menor a 300 milisegundos, este es de forma hereditaria, de forma autosómica dominante y tiene un riesgo de tener fibrilación ventricular. Lo que se espera es considerar si el paciente es apto para colocarle un desfibrilador implantable. Los siguientes hallazgos pueden ser precursores de las arritmias, entonces vamos a contar con cuatro importantes. El bloqueo cardíaco de primer grado,
que es un intervalo PR mayor a 200 milisegundos, el bloqueo cardíaco de segundo grado, que son algunas ondas P no seguidas por un QRS, y el bloqueo bifascicular, que es bloqueo de rama con un QRS ancho mayor a 120 milisegundos más la desviación de un eje. Y tenemos el bloqueo trifascicular, que es el bloqueo cardíaco bifascicular más el bloqueo cardíaco primer grado. Si el paciente tiene síntomas frecuentes, lo que buscamos es que recurra al servicio de urgencias para que sea monitoreado y sea ayudado, diagnosticado y tratado rápidamente. El ecocardiograma ambulatorio está indicado cuando existe la necesidad de aclarar diferentes diagnósticos cardiogénicos para evaluar el riesgo y juzgar así cualquier tipo de terapia. En cuanto a los exámenes paraclínicos que podemos utilizar para el diagnóstico de estas alteraciones cardíacas, el artículo nos indica que todo paciente que tenga sospecha de arritmia debe realizársele el electrocardiograma. También nos recomienda la utilización de pruebas de química sanguínea, como lo son la troponina, la cual tiene una alta importancia y utilidad para llegar a este diagnóstico, la urea, la creatinina, los electrolitos, por ejemplo las alteraciones en el potasio, las cuales tienen una alta relevancia en este tipo de casos, y por último las pruebas de función tiroidea, siempre y cuando la clínica del paciente nos indique que puede estar relacionado. Con respecto al manejo agudo en un paciente inconsciente, siempre hay que tener unos mensajes claves. El primero es que cualquier intento de reanimación es mejor que ningún intento de reanimación. Siempre se tienen que reducir las interrupciones entre las compresiones, y estas compresiones tienen que ser profundas y rápidas. Si está la posibilidad de colocar parches del desfibrilador tempranamente, se debe realizar. Si un médico tiene acceso a un desfibrilador en un paro cardíaco, se pueden hacer 3 descargas. De lo contrario, sería una descarga única en una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso. Después de cada descarga del desfibrilador, se deben hacer 2 minutos de RCP antes de comprobar el pulso. Todas las descargas que se realicen con un desfibrilador monofásico deben ser de 360 joules y con un desfibrilador bifásico de 150 joules, a menos que el fabricante indique lo contrario. Los pacientes inconscientes con arritmias ventriculares se deben tratar según las pautas del ELA. Se han dado cuenta que el uso de la desfibrilación salva vidas, ya que este tiene un éxito comprobado por los sistemas de primeros auxilios que utilizan el desfibrilador en lugares públicos. Y ahora la desfibrilación se acepta como una intervención del BLS. Dado el éxito en la formación de profesionales no sanitarios, todo el personal que trabaja en un establecimiento de salud debe tener habilidades del BLS y tiene que saber y tener la capacidad de utilizar un desfibrilador semiautomático. Para el manejo inicial de las arritmias ventriculares en pacientes estables, se debe tener en cuenta que todos los pacientes tienen que tener un acceso intravenoso, tienen que tener oxígeno y monitorización cardíaca continua. Y en la tabla 1, que son estables, que están estables, la evidencia apoya que se debe usar la procainamida o la amiodarona, con las dosis que pudieron evidenciar en la tabla anterior. Dentro de las taquicardias supraventriculares, para el manejo, si las maniobras vagales o como la maniobra del Valsalva no tienen éxito, se puede usar adenosina. Entonces, para revertir esta taquicardia, entonces se debe administrar por un acceso venoso periférico de gran calibre, con una llave de 3 vías y una jeringa con un bolo de solución sanguínea de 20 cc, y en el otro lado la dosis de adenosina, 6 miligramos, 12 o 18 si la dosis inicial no funciona. Entonces se debe administrar 6 miligramos. Se debe administrar los 6 miligramos, se pone rápido el bolo de solución salina, y si no recupera el ritmo, entonces se sigue de 12 miligramos o de 18. Entonces la adenosina, este medicamento causa un bloqueo en el nodo AB,
auriculoventricular temporal de alto grado. También antes de administrarle este medicamento a los pacientes se debe advertir que van a sentir una sensación de muerte. También se les puede administrar 1.5 miligramos por vía intravenosa de midazolam para reducir los síntomas, la sensación de este medicamento. Cardia supraventricular, que se define con una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, que sean de complejo QRS anchos. Entonces los síntomas van a depender de la duración y abarca desde que esté asintomático, hasta palpitaciones o colapso hemodinámico o ya la muerte después del paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico se basa en un electrocardiograma. Entonces, cerca del 80% de las taquicardias de complejo ancho regulares corresponden a taquicardias ventriculares, y del 15 al 20% de las taquicardias de complejo ancho son taquicardias supraventriculares aberrantes. Se encuentra contraindicada la digoxina y los beta bloqueadores de canales de calcio, porque el mecanismo de acción de estos fármacos, de estos antiarrítmicos, actúan en las células del nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Tienen más efecto en las taquicardias supraventriculares que en las ventriculares. Bueno, yo les voy a hablar de fibrilación auricular. Y pues digamos, esto lo podemos dividir en dos partes: si el paciente está estable o si el paciente está inestable. Que si el paciente está inestable se requiere una cardioversión, ya si el paciente está estable se le hace un manejo con anticoagulante y un control de la frecuencia, que pues en la parte de la anticoagulación esto lo logramos con heparinas de bajo peso molecular y warfarinización, que pues esta última no se hace si pues está contraindicada. También pues el control de la frecuencia, se centra más que todo pues en controlar la frecuencia ventricular, y esto lo logramos con fármacos como el atenolol, el metoprolol, el diltiazem y el verapamilo. Ya por ejemplo fármacos como la digoxina se utilizan más que todo como segunda línea. Ya por ejemplo el control de ritmo por reversión está indicado para pacientes que que presentan fibrilación auricular por primera vez, que son menores de 65 años, que tienen síntomas importantes, que no tienen enfermedad de las arterias coronarias, que no tienen contraindicaciones para la cardioversión química o eléctrica. Y ya pues en la parte inferior vemos una imagen de un electrocardiograma con un paciente con fibrilación auricular. Y pues en estos electrocardiogramas es muy importante que nosotros observemos digamos el complejo RR, que es irregular, y también la ausencia de ondas P precedidas de cada complejo QRS. Antes de iniciar el manejo, es necesario saber que una bradicardia se define como una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Asimismo, tener en cuenta que los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento. Sin embargo, cuando hay sintomatología, antes de comenzar con el tratamiento inicial, se debe colocar al paciente en decúbito supino con los pies elevados y administrar oxígeno. Según lo previamente mencionado, hay que establecer objetivos como el aumento de la frecuencia cardíaca. Para esto existen distintos métodos a tener en cuenta. El primero es reducir la dosis de cronotrópicos negativos, tales como la digoxina, bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo y los beta bloqueadores. Cabe mencionar que combinar el verapamilo con beta bloqueadores es potencialmente peligroso. La administración de atropina es otro método, y esta administración debe ser de al menos 0.6 miligramos para la primera dosis, posteriormente de 0.5 miligramos de cada 3 a 5 minutos hasta llegar a un máximo de 3 miligramos. Con respecto al uso de marcapasos, el marcapasos temporal está indicado en los casos de bloqueo cardíaco sintomático agudo, y para lograr esto se puede con la estimulación cardíaca transcutánea realizada bajo analgesia y sedación.
Los marcapasos permanentes están indicados en el bloqueo cardíaco completo en pacientes con una expectativa razonable de supervivencia y con un buen estado funcional durante más de un año. Conclusiones, encontramos que el acceso temprano a un desfibrilador salva vidas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en centros comerciales en donde podemos encontrar un desfibrilador, o lugares de alto flujo de gente también debemos encontrar un desfibrilador. También el tratamiento de las arritmias depende de la interpretación del electrocardiograma. Por eso es muy importante que nosotros sepamos interpretar de manera correcta un electrocardiograma para asimismo, saber dar el tratamiento adecuado. Y que las arritmias cardíacas son muy variadas y pueden presentarse de maneras diferentes y en ocasiones de manera súbita. Created using Powtoon.